Este 12 de octubre se conmemora, mas no celebra, el desembarco de Cristóbal Colón en la isla de Guanahani, lo que hoy se conoce como Bahamas, lo que sería el comienzo de la invasión europea a nuestra América, algo que sería similar a lo que habían realizado un tiempo antes en Al-Ándalus. Genocidios expansionistas similares a los posteriores realizados por los británicos en Norteamérica o en Asia, o a lo que llevaron adelante las potencias europeas en África y que desde 1948 lleva adelante el sionismo en Asia Occidental, fundamentalmente en territorio palestino. La teoría decolonial, que pensaron y promovieron grandes pensadores como Enrique Dussel, señala que la modernidad, más no el capitalismo, o no solo el capitalismo, es el orden civilizatorio occidental que se impuso a nivel global fundamentalmente desde la invasión de Yala allá por 1492. Capitalismo como sistema de ordenamiento económico y de clases, patriarcado de la cristiandad como sistema de ordenamiento de géneros, el racismo como sistema de ordenamiento y dominación de Europa sobre el resto de la humanidad, y el dualismo cartesiano como sistema de ordenamiento antropocéntrico en el que lo humano está escindido de lo natural o de la naturaleza. Si bien estas líneas o definición es una simplificación y sirve solamente a mero efecto descriptivo, Grofogel afirma, por ejemplo, que hay más de 15 formas de dominación que se entremezclan. Nos sirve para comprender algunos elementos de las disputas intestinas que se están viviendo en la actualidad. Hoy la disputa global es civilizatoria. Son las civilizaciones históricamente oprimidas, ninguneadas, pisoteadas o subalternizadas, las que están disputando al occidente colectivo, moderno, la forma en la que el mundo se ordena. El grito es cada vez más aturdidor para Occidente y es un ya basta. Y posiblemente de aquí a que finalice el año estemos en un tiempo bisagra en esa disputa, fundamentalmente porque hay dos hechos que podrían ser por demás significativos, que pueden torcer el rumbo de la historia venidera. La cumbre de los BRICS que se realizará en Kazán a finales de octubre y las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Nada de lo que sucede hoy en el mundo está escindido de estos acontecimientos. La guerra entre la OTAN y Rusia en territorio ucraniano no es otra cosa que una disputa civilizatoria. Es Rusia plantando cara a Occidente, al igual que pasó en Siria en 2014. La diferencia es que es en territorio europeo a la vera de sus fronteras. Espacio vital que no permitirá que termine de caer en las garras de la OTAN, pese a toda la narrativa propagandística y a la aparentemente última gira del comediante usurpador, quien realizó una visita a las principales potencias atlantistas, intentando vender a sus interlocutores su plan para la victoria o fórmula para la paz, algo que habría realizado hace no mucho tanto con el republicano Donald Trump como con los demócratas Biden y Harris. Gira que representa la muestra cabal de que Occidente y su payasito cómico perdieron la guerra y empiezan a preparar las condiciones para asumirlo sin asumirlo, al menos discursivamente. Ya en Europa casi nadie cree lo que dice el usurpador, quien
les ha succionado millones y millones para alimentar la corruptela neonazi hoy reinante en Kiev. Ejemplos de sus consecuencias hay de sobras, pero quizás el más concreto es la derrota en las distintas expresiones, o de las distintas expresiones socialdemócratas europeas, en las elecciones recientes, los últimos ejemplos son Alemania y Francia, a manos de lo que la prensa occidental llama extremas derechas o extremas izquierdas. Términos anquilosados y arcaicos que ya no alcanzan para explicar el mundo actual. Estos pueblos ven cómo se deterioran sus condiciones de vida mientras sus gobiernos financian una guerra a pedido de Estados Unidos. He ahí una de las causas de esas derrotas. Se saben derrotados y mágicamente, mientras empiezan a reconocer su derrota, estalla una escalada reciente, o la escalada reciente en Asia Occidental, con un sionismo potenciado por más de un año de genocidio ante la mirada cómplice de todo ese occidente colectivo. Un Bibi Netanyahu, que por cierto, a decir verdad, es de familia házara y de apellido Mileikovsky, provenientes de Varsovia. Como decíamos, un Bibi Netanyahu dispuesto a incendiar esa región bajo la premisa talmúdica de la construcción de un gran Israel. Y ahí tenemos otro choque civilizatorio. Islam versus sionismo. Porque no confundamos, no es una disputa entre judíos y árabes o musulmanes. Hay miles de judíos a lo largo y ancho del globo que denuncian las atrocidades que está cometiendo en Gaza, Cisjordania o Beirut el sionismo. Un genocidio expansivo israelí que Alfredo Jalife señala como una estrategia de domicidio. Borrar la identidad de un barrio, de las ciudades de los ciudadanos que lo habitan, es literalmente crear caos y eliminar o exfoliar el sentido de sociedad, de convivencia, de pertenencia a una territorialidad. Precisamente por eso los ataques sionistas son contra población civil y ya generaron el desplazamiento forzado de más de 1,5 millones de libaneses o del sur de Beirut hacia Siria. Ese famoso daño colateral no existe. Es lo que buscan. Una limpieza étnica, lo cual viola flagrantemente las leyes internacionales, leyes que nunca respetaron, incluso desde antes de 1948. Pero para pesadilla del psicopatológico talmúdico, como le dice Pepe Escobar, según el ex agente del MI6 y ex diplomático británico Alastair Crooke, más del 90% de la infraestructura militar de Hezbollah está intacta. Además, no descarta la posibilidad de que esta organización del eje de la resistencia en Asia Occidental tenga misiles hipersónicos, al igual que los militantes de Ansarollah de Yemen, que estarían guardando para el momento oportuno. Algo que rompe incluso con la propaganda anglosionista de que acabaron con Hezbollah luego del asesinato de su secretario general Hassan Nasrallah. La pregunta que medio mundo se hizo esta semana fue cuál sería la respuesta israelí a la lluvia de misiles lanzados desde Irán como represalia por el asesinato de Nasrallah, de Haniyeh y de Nilfour Shan. Misiles que dejaron en ridículo al supuestamente infranqueable sistema de cúpula de hierro. Las bravatas vomitadas por el primer ministro Netanyahu y por su ministro de Defensa, Yoav Gallant, al menos por ahora quedaron en eso.
Pongamos sobre la mesa algunos elementos o algunas diferencias que complejizan la lectura, pero aclaran el panorama. Irán reconoce el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Israel no. Irán reconoce y acepta la inspección de la Agencia de Energía Atómica, cuya sede está en Viena. A Israel no. Israel no dice oficialmente cuántas bombas nucleares tiene, y si bien la prensa occidental dice que tiene alrededor de 150, analistas y especialistas en la materia sostienen que podría tener más de 500. Mucho se especuló con un supuesto ataque a las instalaciones nucleares o de hidrocarburos iraníes en estos días, lo cual para varios expertos en la materia sería prácticamente imposible. De hecho, Bulletin of the Atomic Science, los que se encargan de ver a cuánto estamos del desastre nuclear, con sede en Estados Unidos, investigadores de distintas materias, sostiene que estamos a milisegundos del Armagedón. O sea, le hace una guerra nuclear. Sostiene que si Israel ataca instalaciones nucleares iraníes, difícilmente podrían destruirlas o... Sí, destruirlas. Y paradójicamente generarían lo opuesto. Que Irán defina adquirir, le hace comprar, o producir efectivamente bombas nucleares. Cosa que hasta ahora, al menos públicamente, no es así. Según afirman, también para Israel la única forma de evitar que Irán obtenga bombas nucleares sería ocupar el país de forma indefinida. Cosa que el sionismo no puede ni quiere hacer. En este contexto, al parecer, Biden dijo a Netanyahu hace unos días que si estuviera en sus zapatos, también se privaría de atacar campos petroleros. Las monarquías del Golfo habrían señalado a la administración norteamericana que no acompañarían tal cosa y que no permitirían el uso de sus espacios aéreos para que Israel ataque a Irán. Según el analista geopolítico brasileño Pepe Escobar, de producirse un golpe a la infraestructura de hidrocarburos iraní y obviamente la consecuente respuesta de Irán, pagando, si se quiere, con la misma moneda a Israel, podría elevar el precio del barril del petróleo a $200-300, según sus fuentes, lo cual generaría un descalabro inflacionario global sin precedentes, cosa que Estados Unidos no puede permitirse que sucedan a menos de un mes de las elecciones. Ese escenario sería el acabose para las aspiraciones de Harris y de los demócratas. Además, en caso de que Irán considere que el ataque israelí como una respuesta excesiva, y ya lo ha advertido, inmediatamente podría cerrar el estrecho de Hormuz, uno de esos famosos checkpoints o cuellos de botella de la geopolítica global, por donde circulan el 20% de las exportaciones de petróleo del mundo, con lo cual la ecuación vuelve a ser de un descalabro inflacionario global. Pero un escenario de represalia sobre el sistema nuclear o hidrocarburífero iraní parece no ser una opción real hoy por hoy, al menos por ahora, y por ese motivo están promoviendo un cambio de régimen también dentro de Irán, al intentar construir una especie de Guaidó 2.0 iraní con el descendiente del Reza Pahlavi. En este contexto, y en el marco de el Foro Internacional, el Foro de Interconexión de los Tiempos y las Civilizaciones, Base para la Paz y el Desarrollo, el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo iraní Masoud Pezeshkian
mantuvieron una reunión bilateral en Ashgabat, capital de Turkmenistán. Un claro mensaje de Putin para Occidente: Irán es una línea roja que nadie debería cruzar. Como se puede observar, en Estados Unidos tampoco conviene una escalada incontrolable en el conflicto entre el sionismo y sus vecinos, pese a que la administración y las administraciones norteamericanas anteriores siempre financiaron, acompañaron y respaldaron al sionismo. Las consecuencias pueden ser devastadoras para los demócratas, sobre todo si se tiene en cuenta que Kamala Harris sigue cayendo en las encuestas en esos famosos swing states. Pese a ser la campaña que día a día sigue batiendo récords de recaudación, la actual vice sobrepasó los $1.000 millones recaudados en donaciones en menos de 3 meses. Recientemente se conoció un sondeo público de la Universidad de Quinnipiac que muestra que la candidata demócrata está detrás del republicano Donald Trump en Michigan, 50-47 respectivamente, y Wisconsin, 48-46 respectivamente. Esto da cuenta de que por más dinero que se ponga, la candidata del 3% es difícil que gane. Estamos a solo 10 días de la cumbre de Kazán, a 24 de las elecciones de los Estados Unidos y a 80 días de la asunción de quien gane esa contienda y se convierta en el próximo mandatario norteamericano. En este contexto, y sin que haya aparecido la famosa sorpresa de octubre, nada puede descartarse. Lo que es seguro es que si se ven amenazados, no tienen límites.